Ok, entonces dice, los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua hirviendo, es decir, preparando café en percoladores grandes, y se alimenta después con el café un secador en el que se evapora el agua, dejando el café soluble como un polvo seco. La porción soluble de los granos de café, el sedimento, pasa a través de varias operaciones de secado y los sedimentos secos se queman o se utilizan como material de rehabilitación de tierras. Con la disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado, se alimenta un secador para juntarlo con el flujo de salida de los percoladores. Uh-huh. A continuación se muestra el diagrama de proceso. O sea, nos ponen un diagrama que pues ahorita lo vamos a volver a hacer para que nos quede más claro. Y nos dan las corrientes, si se fijan, nos dan las corrientes números, ¿no? Y nos dicen ciertas cosas. Los símbolos S e I representan los componentes solubles e insolubles de los granos de café. A es el agua y C la disolución que contiene 35% de masa de solubles y 65% de masa de A. Esto es interesante porque si se fijan, hemos tratado de respetar las proporciones y es lo que he tratado de explicarles, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, en el problema o en el que hicimos del saborizante, ¿se acuerdan que tenemos una proporción en la solución? Entonces esa proporción se puede respetar o no. Dice, calcula las velocidades de flujo en kilogramos por hora del 1 al 8. Cambia los números de las corrientes por letra. Si el líquido de salida de la prensa puede alimentarse al secador sin afectar el sabor del producto, ¿en qué porcentaje podemos aumentar la velocidad de producción del café instantáneo? Entonces me voy a ir a rehacer mi diagrama. De entrada, ¿cuántos componentes tenemos? ¿Cuántos componentes ven? ¿Cuántos componentes le ven al sistema? ¿Mande? Fíjense lo interesante de esto, chicos, porque nos dicen, vamos a preparar café a partir del café obtenido del café. Entonces ahí tenemos un problemilla con el español, porque la corriente que está entrando es café, ¿sí? Granos de café, ¿sí? Y lo que sería el café que estamos extrayendo es café. Continuamos, ¿ok? Entonces fíjense, el café que entra aquí, ¿esta qué operación unitaria identifican? Aquí en los percoladores, ¿cómo se conoce también esa operación unitaria? Podría ser un tamizado. No, no es tamizado. La percolación, chicos, acuérdense que yo les había dicho que es una operación unitaria de transferencia de masa. ¿Cómo se llama? Participación a quien me diga. ¿Filtrado? No. Es la extracción sólido líquido. Muy bien, extracción sólido líquido. Entonces, el percolador, lo que nos va voy a poner nuestra primera operación unitaria. Vamos a tener aquí nuestro percolador, ¿vale? El percolador, realmente la extracción, se llama percolador ¿cómo se llama? Al equipo que nosotros usamos. Pero realmente la operación unitaria se conoce como extracción sólido líquido. Entonces, estrictamente aquí el percolador realmente es un extractor sólido líquido. O le podemos poner extracción sólido líquido. ¿Sale? Entonces ahí tendríamos la extracción sólido líquido como operación unitaria. Por ser una operación unitaria de transferencia de masa, chicos, vamos a tener cuántos componentes en ella. Aquí tenemos una alimentación, que sería ¿qué? En esta alimentación que tenemos. Nos dicen que la letra A es agua. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos, bueno, ya identificamos un componente. ¿Qué componente sería? ¿Qué componente sería? ¿El solvente? El disolvente. En este caso, ¿cómo queremos nombrarlo? ¿A qué les gusta que sea el disolvente? X, Y o Z. Que en este caso el disolvente es agua. ¿Qué les gustaría que fuera? Y. Y. Agua va a ser Y. Agua. Pausa. Entonces, para nosotros el agua o el disolvente va a ser Y. X, bueno, tenemos otra alimentación que va a ser, acuérdense, extracción sólido. El sólido, la extracción sólido líquido, ¿qué quiere hacer? Pues lo que quiere hacer es extraer un soluto de la fase sólida hacia el solvente. Entonces, ¿les parece que X sea el sólido soluble? Sólido soluble. Y Y sería sólido no soluble o insoluble, ¿les parece? Entonces identificamos al menos de esta operación unitaria los tres componentes.
Recuerden que normalmente las operaciones que básicamente ¿cómo se llama? Nos afectan o realmente alteran el número de componentes, normalmente son las operaciones de transferencia de masa, ¿ok? Entonces nos dice sale de aquí y se va a un separador por dispersión, por aspersión. Ahorita veremos eso. Ok, déjenme lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo más grosecito. Entonces ya tenemos esa corriente, ¿no? Ahí que sale, pues básicamente nos dice que sale el café preparado. La C nos da las proporciones. Ahorita vamos a meter proporciones. Entonces vamos a llamar, ¿les parece que, cómo quieren llamar a esta corriente? ¿Cómo les gustaría llamar a la primera corriente? Luego aquí tenemos ¿cómo les gustaría llamar a la primera corriente? A. A. Vale, entonces vamos a llamar acá esta corriente que va a ser el café. Le vamos a llamar A, ¿no? A. ¿Sale? Y la corriente del agua le voy a llamar B. Ok, hasta ahí vamos bien. Sí, nos están numerando las corrientes, les estoy cambiando nombres. Luego tenemos lo que sería la siguiente operación unitaria, que en este caso para nosotros es un separador. ¿Ok? Si se fijan, esta corriente no tiene nombre, no nos la están pidiendo. Tengamos mucho cuidado en resolver o en calcular solo lo que nos pidan, no más. ¿Sale? Entonces la segunda operación unitaria es un separador de ciclos. O sea, es una especie de centrífuga, ¿les parece? ¿Qué es lo que hace esta centrífuga? ¿Sale? ¿Qué es lo que hace la centrífuga? ¿Qué es lo que hace? Pues separa, ¿no? Seca un poquito. Podríamos decirlo así. Entonces nosotros podríamos decir que pues es una centrífuga. ¿Están de acuerdo? Ahora, de aquí también sale una corriente que se une a la corriente de café. Es decir, sacamos lo que sería hagan de cuenta que se hace la extracción y el café preparado, así piensen en un percolador, el café express, y luego sale lo que sería el café no soluble, mojadito, pero ¿con qué está mojado? Con café. ¿Están de acuerdo? Después de la centrífuga viene una prensa. ¿La prensa qué va a hacer, chicos? Bueno, la prensa lo que va a hacer es, como su nombre lo indique, va a prensar. Va a prensar nuestros sólidos no solubles o insolubles de tal manera que vamos a extraer café. Pero este café ya no lo vamos a juntar porque va a traer un sabor como feo, ¿no? Va a tener, muy porque, amargo. ¿mandé? Podría ser un sabor muy amargo. Más amargo, sí, precisamente. O sea, ya es un café que no nos gusta el sabor porque lo estamos sacando como a la fuerza. Entonces, ese café, de hecho, una pregunta es que obtengamos ese café. Que este prensa realmente, ¿qué operación es? Es un filtro. ¿Sí? Lo estoy cambiando a las operaciones unitarias que hemos visto. ¿Están de acuerdo? Si se fijan. Y después de esta prensa, me subo un poquito esto para que me quepa bien. ¿Okay? Después de este filtro viene un secador. Aquí sí nos ponen en la operación unitaria como tal. ¿Sale? Que va a ser el secado. Ok. Entonces vamos a cambiar el colorcito. No me gusta ese color. Este. Ok, entonces ya tenemos el secador, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el secador? Ahora otra vez va a sacar el agua. Este es un secador. Va a quitar solo el agua y nos va a dejar simplemente sólidos solubles, no, sólidos insolubles con una cantidad de sólidos insolubles y agua, pero ya en una proporción ahí como extraña, porque el secador, si se fijan, es una operación de transferencia de masa. Por lo tanto, las proporciones del soluto van a cambiar. Entonces aquí ya tengo yo mi salida.
Y pues le voy a poner otro color. Sale para que me quede. Okay, entonces ahí ya salió, ¿no? Entonces vamos a nombrar las corrientes y vamos a empezar a tratar de identificar los componentes o las concentraciones. ¿Sale? Me dice, a ver, vamos a leer el problema. Me dice, ok, nos dan algún valor, dice, la S y la I representan los componentes solubles. A es el agua y la disolución que contiene 35% de masa de solubles y 65% de masa de sólidos. Ok, entonces no sé, no me dicen cuánto hay de sólidos solubles y de insolubles. Entonces vamos a ver, tenemos ya los tres componentes. Aquí, en esta entrada, ¿sale? Si se fijan, ¿qué tenemos solamente? Pues solamente tenemos agua. Por lo tanto, YA, ¿cuánto vale? 1. YA vale 1. Muy bien, participación. ¿Sale? YA vale 1. En un instante. Entonces YA vale 1. ¿Por qué 100% de? ¿Sale? No, no es YA, es YB, perdón. Esta corriente le puse B. Es solamente agua, pero también yo conozco otros componentes, ¿no? Déjenme lo hago más chiquito para que me quepa. Ok, entonces tengo XB que va a valer, sabemos ya que no tenemos sólidos, ¿cómo se llama? Solubles, va a valer 0. Y ZB, que no tenemos tampoco sólidos insolubles, va a valer también 0. Entonces ahí yo ya tengo los caudales, ¿no? Las propiedades intensivas que me interesan, que en este caso son fracciones o concentraciones. Mi corriente B, ¿no? Todavía no la conozco. Luego la corriente de A. ¿Qué conozco de la corriente de A? Conozco algo, ¿no, chicos? ¿Qué conozco de la corriente de A? Que YA, ¿cuánto vale? 0. 0, porque son los sólidos solubles. No me están diciendo la proporción de sólidos solubles e insolubles, o sea, del café de grano. La voy a dejar vacío y tal vez ahorita la conozcamos, ¿no? Entonces ahí ZA, esos valores no los conozco, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? No, profe. No, profe. Vale. Esta corriente de la extracción sólido, líquido y centrífuga, si se fijan en nuestro diagrama original no tiene número, entonces no nos las están pidiendo, ni esta ni esta. La que sí nos piden es esta, que seguramente es la 8, ahorita la vemos. Pero bueno, vámonos por esta. Esta le vamos a poner C, ¿les parece? Y tiene 80%, ahí nos dice 80% de insolubles y 20% de insolubles y 80% de café. Entonces fíjense, aquí esta corriente, esta sí nos la piden, la voy a hacer más para acá, para que me quepa bien, ¿sale? Entonces ahí la tenemos. Ahí está. Ok, entonces, si se fijan, esta corriente les parece que la llame, la que sale de la centrífuga, les parece que la llame C. Sí. Entonces vamos a llamar a esta corriente C. Y, chicos, fíjense, vamos a ver los componentes de C. Nos dice que C, particularmente, nos dan una proporción de ¿quién? Nos dicen que tenemos 80% de insolubles, 20% de insolubles. Quiere decir que ZC, ¿cuánto vale, chicos? ZC vale 0.2. Y ahora nos dice que la proporción de sólido soluble y de sólido insoluble y de agua, perdón, es igual a la del café. Entonces, ¿les parece que nosotros para conseguir, ok, voy a empezar a hacerlo. Puede ser para determinar las fracciones en C, lo único que tenemos que hacer es respetar la proporcionalidad. De el café. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Fíjense, por ejemplo, lo que sería, tenemos el café y nos dicen que el café tiene 35% de solubles y 65% de agua. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, determinar lo que sería
el sólido soluble en C, o sea, XC, ¿sí? XC sería simplemente la fracción que tenemos de resto de café, que sería 0.8, por la cantidad o la fracción o la concentración de sólidos solubles que yo tengo en el café. La cantidad de sólidos solubles que yo tengo en el café me dice que es de 35. Entonces sería por 0.35. Fíjense qué interesante. Déjenme voy por mi... ¿No vieron mi calculadora? Entonces vamos a calcularlo. 0.8 por 0.35 nos da 0.28. O sea que de toda la corriente C, el 28% es sólidos solubles. Ahora, si yo quisiera calcular la fracción de agua, que en este caso sería YC, pues yo sé que la fracción de agua sería el 80% es el café y el 65% de ese 80% es agua. ¿Están de acuerdo? Entonces, 0.8 por 0.65 nos da 0.52. Si se fijan, 0.52 más 0.28 nos da 0.80. Y realmente, pues aquí ya tenemos el 80% de la fracción. Entonces, si se fijan, yo ya puedo decir que tengo de sólidos solubles el 28% aquí, 0.28, y por lo tanto de sólidos de agua 0.52. ¿Okay? 0.28. Ahí está. Ok, hasta aquí alguna duda, ingenieros. Entonces ya tenemos la corriente S. Luego nos dice cuál otra corriente tenemos necesidad de conocer. Bueno, luego tenemos, déjenme quitar este dibujito del fondo para que se vea bien. Luego, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos lo que sería la corriente. Nos dice, bueno, aquí tenemos 3. La 4 sería esta, pues vámonos para acá. Si se fijan, acá tenemos otra operación unitaria, que es un secado por aspersión. Que si ustedes saben, cuando nosotros tenemos una secadora por aspersión, lo que sucede es que se tiene... No sé si han visto cómo funcionan. Entra una solución líquida y el diseño hace que al momento de que caiga se pulveriza la corriente en pequeñas gotas muy finas y el aire ascendente caliente seca el agua. Entonces caen gotas finas, pero el secado se da durante la caída y solamente cae polvo. Así se obtiene la leche en polvo, así se obtiene el café en polvo. Es muy interesante cómo funciona. Su diseño es muy, muy, muy padre. Entonces aquí vamos a tener un secador, otro secador, ¿sí? Y la corriente que tenemos aquí la vamos a llamar, justo la que llega al secador la vamos a llamar D. Ahí, chicos, está bien fácil determinar las fracciones de D. ¿Por qué? Porque lo que está entrando al secador, ¿qué es, chicos? Es café. Entonces, ¿cuál será la fracción de sólidos solubles en el café? Ya nos la dan en los datos. La fracción de sólidos solubles es de 35. Entonces aquí va a ser de 0.35. La de, ¿cómo se llama? La de agua sería 0.65. Y pues no tenemos sólidos insolubles porque esos los quitamos con la centrífuga y con, bueno, el extractor, ¿no? Se queda, aquí es como una especie de filtro. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí está. Luego de aquí, pues si se fijan, del secador salen dos corrientes. Una corriente, ¿cuál va a ser? Fíjense, vamos a ver en nuestro diagrama. Una corriente va a salir hacia acá, que es la 6. ¿Okay? Y esa corriente, ¿cómo la llamamos, chicos? ¿De qué es? Un secador que siempre saca, chicos. ¿Qué es lo que siempre saca un secador? Vapor. Vapor. Entonces, esta corriente de acá, bueno, aquí sabemos que la fracción de vapor va a ser 1, pero aquí me dice, bueno, vamos numerando, vámonos en orden, es la 3, 4, 5, vámonos a esta, ¿sale? La corriente de acá del filtro
Fíjense qué bonito. Le voy a llamar ABCD, E. ¿Y qué creen? Las fracciones de E, ¿cómo son? Iguales a las de D. Déjame cambiar aquí el D. O sea, es café. Claro que puede ser que tenga un sabor ahí amargoso, como dijo su compañero, pero los componentes, los sólidos solubles en E, el agua en E y los sólidos insolubles que no hay, porque el filtro los está mandando para acá, nos dan estas proporciones en E. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Yo no entendí por qué serían los mismos, profe. A ver, tenemos que ver lo que está sucediendo realmente. Aquí estás de acuerdo que estás metiendo café en grano. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Ajá. Y este café en el extractor sólido líquido metemos agua, bueno, café en grano y agua. Se hace una extracción. ¿Qué extraemos? Café. Café preparado. Piensa que es café expreso. ¿Con qué proporciones? Con esta. Luego sale lo que sería el bagazo, ¿sí? Lo que sería el café, pues, no soluble, pero sale mojado. ¿De qué, ingeniera? ¿De qué sale mojado? ¿De agua o de café? De agua. Como de agua, ingeniera. A ver, espérenme. Ah, sí, porque ya habíamos combinado el agua y el café, ¿no? Sí, o sea, piensa tú que agarras un percolador, ¿no? Entonces tú agarras un percolador, extraes el café, pero queda mojado. ¿De qué queda mojado? ¿De agua pura? No, queda mojado de café. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. esto sale aquí a la centrífuga quita un poco más del café que hay y lo mandamos al secador. Y luego lo mandamos a un filtro. El filtro correcto es una operación no de transferencia de masa porque no vamos a separar las proporciones del soluto. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a sacar el café que sobra, va a sacar más café. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Y esto es el café que está saliendo acá. Claro que tal vez eso ya como es un filtro prensa, tú estás exprimiendo de más y ya va a salir con un sabor alterado. Ok, ¿Sí? ¿Sí me explico? sí, profe. Vale, ¿alguna otra duda? No. ¿No? Ok. Entonces, me lo pongo acá. Okay, ¿sale? Entonces ya tenemos que de aquí ya estamos en la corriente, nos dice la corriente 5. La 6, vámonos acá, FDE, F, voy a poner F y ya me habían dicho que F acá sale, pues pura agua, ¿no? Es vapor, estamos secando. Entonces F, los componentes de F, pues van a ser los mismos que acá, que de B, donde metimos agua, acá sacamos agua, nada más cambiamos nuestros subíndices de B a F. 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 Y ahí está. Y bueno, del secador pues también va a salir ¿qué? Pues va a salir café soluble. Ahorita le ponemos nombre a esta corriente. Luego nos dice que la siguiente corriente que tenemos es E. Luego sería, aquí nos dan hasta la base de cálculo. Luego sería 6, 7. Vamos a nombrar la que sale de la prensa. Vamos a ponerle F, le voy a poner G. ¿Sale? G. Y los componentes de G, pues vamos a ver qué nos da. ¿Okay? Los componentes de G, pues aquí el filtro, pues nos dice, otra vez vamos a aumentar los quiénes, ¿a quiénes? A los sólidos. Ahora vamos a calcular para determinar las fracciones en G. Fíjense. Voy a copiarlo porque vamos a hacer lo mismo. ¿Sale? En G. Pero ahora nos dice el problema que tenemos 50% de insolubles. Por lo tanto, ahora solamente tenemos 50% de ¿quién? De café. Entonces, al multiplicarlo nos da 0.35 por 0.5. Nos da de 0.175. Y acá, 0.5 por 0.65 nos da de 0.325. Y esto es la corriente o la fracción de agua en G y la fracción de sólidos solubles. Porque si se fijan, el filtro sigue siendo una operación de transferencia de momento, no es de masa, no hay un cambio en la proporcionalidad del soluto. ¿Ok? Entonces, el soluto sigue estando en la misma proporción.
en el café que se prepara, nada más que aquí aumentamos la proporción de ¿quién? De lo que sería el sólido no soluble, o sea, ya 50%. Fíjense lo que va haciendo. Vamos concentrando. Pasó de 20%, sale con un 20% de sólido soluble. El filtro lo sube hasta un 50%. Y finalmente el secador nos dice la siguiente corriente que queremos sacar. Ya estamos en la 7. La 8 le vamos a llamar, ¿sale? La corriente FGH. Pues el secador, ¿qué saca? Pues saca agua, ¿no? Por eso yo les insistí tanto en que viéramos las operaciones unitarias una por una, para que, pues al momento de interpretar diagramas como esto, pues no tengamos ningún problema. Aquí ya tenemos que los sólidos en esa corriente XH es, pues básicamente 0. La cantidad de agua es el 100% y no hay sólidos solubles. Y del secador nos dice, bueno, vamos a llamar a esta corriente voy a llamar esta corriente H, les parece que la llame I, sale, y vamos a ver los componentes si tenemos si conocemos alguno que nos dé el problema. Nos dice que tenemos, la base de cálculo es 1400 kilogramos por hora, o sea, I vale 1400 kilogramos por hora. Y nos dice que básicamente el 70% es insoluble, o sea que el 70% ¿sale? Es insoluble, y que las proporciones de acá, tanto de YI como de XI, pues no las conozco. Las tengo que sacar. Cuando te dicen del balance, pues tienes que hacer el balance para resolverlo. Entonces aquí tenemos. Y realmente esta corriente que sale de acá es mi producto de interés. Le voy a llamar P. P va a ser mi producto de interés. Y me dice que estoy obteniendo una cantidad de 500 kilogramos por hora de café. Sale insoluble. Ahora, aquí las proporciones o las fracciones de P del producto, pues sabemos que el 100% es ¿quién? Es el sólido soluble. Entonces XP es 100%, YP, no hay agua porque estamos secando, es 0. Y pues tampoco hay sólidos porque ni siquiera entraron sólidos al secador, insolubles. Entonces ZP ya sabemos que es 0. Entonces fíjense, aquí ya tenemos todo nuestro diagramita con todos los datos que yo puedo obtener o, ¿cómo se llama? Pues que puedo yo determinar. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? Déjenme hago esto un poquito más pequeñito. ¿Puedo ir un poquito más lento, profe? Sí, claro. Dime en qué me detengo o qué necesitas que te explique. Dime, ¿en qué tuviste dudas? Tuve más que nada en, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que es la corriente G. Como tal, ¿cómo se llegó a esos valores? Vale, voy a ponerlo aquí en el apunte. Sale para escribir lo que es la corriente G. Ok. Déjame te lo pongo en el apunte. Ok. Entonces fíjate, yo ya hice el diagrama. Y la que te causa interés es la corriente G. Mira. Y aquí creo que le puse C. Déjame la corrijo. G y G. Tienes que tener muy en claro, ingeniero, lo que está pasando. Profesor, creo que las van al revés, ¿no? ¿Mandé? Bueno, G no es 0.5, es que según yo lo escribí arriba en la tabla. ¿Acá? O sea, allá arriba dice XG, YG. Ah, sí, lo hice. Ese es G y el de abajo es C. Ok, sí. Ah, no, está bien, de hecho. Está bien. Aquí es G. Sí, ese es G. Ajá. Este es G. Y abajo es C. Y abajo es C. ¿Sale? Déjame lo pongo inclusive en su orden. Porque creo que lo hice, los dejé al revés, ¿no? Para que no se hagan problemas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, mira, aquí es C. Aquí me equivoqué. Déjame corrijo. También me faltó aquí poner la corriente que es G. No es C. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjate, lo que tenemos, lo que pasa, mira, lo que tienes que hacer, y por eso nos llamamos ingenieros, es ingeniarte lo que está sucediendo realmente con base en las operaciones unitarias para saber qué puedes predecir, ¿no? Estamos metiendo café. Café para preparar café, para obtener café. Entonces ahí es un problema del español, porque
a esta corriente, a la corriente de A, yo le llamo café. Y a estas corrientes que tenemos aquí y a la de D le llamo café, a la de E le llamo café y a la de P le llamo café. Pero son corrientes completamente diferentes. Entonces tienes que tener muy en conciencia lo que está pasando en cada operación unitaria. La primera operación unitaria es una extracción sólido-líquido. Por lo tanto, vamos en la extracción sólido-líquido. Ustedes recuerdan en los diagramas que les mandé que tenemos dos fases, una fase sólida y una fase líquida. ¿Están de acuerdo? Y hay un soluto que migra de la fase sólida a la fase líquida. El soluto para mí es X. Entonces yo no sé cuánto soluto hay aquí, ni sólido ni soluble, todavía no lo sé, pero sí sé que estoy metiendo agua. Aquí lo que hago es que tengo dos corrientes de salida, una que va a ser de café, café extraído, café bebible, café, una taza de café lo podrías obtener de aquí. Y acá que va a salir, pues va a salir el bagazo o lo que sería el resto del café no soluble mojado con café. Yo sé que en español suena raro, pero los granos de café mojados con café americano. Voy a poner esas palabras para que sean. Aquí tengo café de grano, café americano y café en polvo. ¿Ok? Entonces el café de grano le agrego agua, obtengo café americano o café expreso, como quieran verlo. Y aquí tenemos café de grano mojado con café expreso. En la centrífuga le quita ese café un poquito y concentra el café de grano y nos dice, bueno, lo concentran hasta que nos dice la corriente C está con 20% de café de grano, pero el resto es café, con la proporción que corresponde. Nos dan la proporción que corresponde, 35% de café soluble o sólidos solubles y 65% de agua. Bueno, esto es el 20%. El 80% tendrá café. ¿Qué proporción? Bueno, el 80% de 0.35 es 0.28. El 80% de 0.65 es 0.52. Y luego el filtro quita más café. A esta misma proporción, ¿te fijas? Esto es café americano. Y aquí nos dice, bueno, ya tenemos el café de grano un 50%, por lo tanto el 50% restante de que va a estar mojado. El filtro no es una operación de transferencia de masa. ¿Se acuerdan? No cambiamos la proporción de sólidos solubles. Eso es importante. Entonces la proporción va a ser del 50% al 35% es sólidos solubles, el 65% es agua. Si yo multiplico 0.35 por 0.5 me da la fracción. 0.65 por 0.5 nos da la fracción. ¿Te quedó claro cómo lo hice? ¿Sí? Y ya que abajo nos dice, bueno, estamos sacando pura agua y tenemos una corriente de sólidos secos, casi, o sea que se va a utilizar como para fertilizante, pero no sabemos, aquí sí ya no hay la misma proporción. ¿Por qué? Pues porque quitamos agua y esto es una operación de transferencia de masa. Entonces, al no haber la misma proporción, pues ahí sí nos dice, haz el balance para que tú puedas resolverlo. Si no, no se puede. Entonces, ya está bien mi diagramita, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Déjenme lo copio acá. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Lo voy a poner ya en mi apunte. Y entonces ya podemos empezar a resolver. ¿Qué se les ocurre hacer en primera instancia? Bueno, yo diría que en primera instancia, pues un balance global, si se fijan, es un balance grandísimo. Ok, fíjense, voy a ponerlo acá. Y voy a marcar todos los posibles balances existentes en mi sistema, ¿no? Ok, fíjense, un balance global. Vamos a hacerlo. El balance global sería, vamos a poner nuestro diagramita aquí, los límites del sistema, las fronteras, y esto sería mi balance global, ¿no? Ok. Vamos a poner el rayito. Entonces ahí está el sistema, ¿no? El balance global, ¿quién me lo da? Si se fijan, diríamos. ¿Quién está entrando? ¿Qué corriente está entrando? A y B. A más B debe de ser igual a ¿quién? A las corrientes que salen. Fíjense que voy a alargar P esta. más F. Voy a alargar esta para que salga de nuestro proceso, ¿no? ¿Sería quién? P más F. P más F más quién? Más H más I. Más E más H más I. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí. Este es el balance global. Así le voy a llamar. Balance global.
El problema del balance global es que, si se fijan cuántas incógnitas tenemos, un montón, ¿no? De aquí que conozco, pues solo conozco a I, mi única incógnita conocida es I. ¿Y cuál otra conozco? ¿Cuál es? AP. Entonces tenemos demasiadas incógnitas. Entonces ese sistema no nos sirve. Vamos a plantear otro sistema. Podemos plantear un sistema justo alrededor del secador. Balance en el secador. ¿Cómo sería el balance? Esto ya lo voy a hacer chiquito otra vez. ¿Cómo sería el balance, chicos, en el secador? Sería G igual a I más H. I más H. O H más I. Si se fijan, yo tengo aquí el balance, ¿no? Ya tengo un balance. Entonces vamos a ponerlo en nuestro apunte. Okay. El balance global. El balance global realmente no me sirve porque tengo demasiadas incógnitas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, si yo planteo en nuestro apunte, digo, voy a plantear un balance global, pero observo, ay Dios, ahí está, pero observo que tengo demasiadas incógnitas. Pero observo que tengo demasiadas incógnitas. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué sugieren hacer? Pues hacemos un balance alrededor del balance alrededor del secador. Entonces ya tenemos, ahora tenemos nuestro balance aquí, que es este el que quiero, y yo ya tengo, voy a tomar, aquí está. Entonces yo ya sé que el balance alrededor del secador es G más H más I. ¿Pero qué podríamos hacer? ¿Podríamos hacer un balance de qué? Hagamos un balance de qué. Balance, ¿de qué podríamos hacerlo, chicos? ¿Les parece que hagamos un balance de sólidos solubles? De sólidos no solubles. Balance de sólidos no solubles en el secador. ¿Quién me da el balance? Ahí lo tenemos. ¿Cuál sería el balance que tengo que dar? Sería G. ¿G qué? GZG es igual a ¿quién? A HZH más IZI. ZI. Okay. Si se fijan, ZH ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, del balance de sólidos, yo tengo que GZG es igual a IZI. Por lo tanto, ¿a quién puedo conocer? ¿Les parece que conozcamos a G? A GZ. A G, porque conocemos a ZG. Entonces G realmente que es igual a IZI entre ZG. Entonces yo obtengo que IZI sería 1400, no lo voy a anotar, por 0.7, ¿sale? Entre 0.5. Nos da el caudal de ZG, que sería de 1960.
Si yo ya sé el caudal de G, por lo tanto, H, ¿cuánto valdría? H va a ser igual a ¿qué? A G menos I. Entonces G, que yo ya sé que vale 1960 menos 1400, yo ya tengo el caudal de I, de H, que serían 560. ¿Están de acuerdo? Esto sería kilogramos por hora. Y esto también sería kilogramos por hora. Entonces me voy y voy llenando mis datos, ¿no? Yo ya conocí a H, que sería 560 kilogramos por hora. ¿Y G cuánto vale? Dijimos 1900, ¿qué? 1960 kilogramos por hora. Vamos a hacerlo más grande para que vean. Y ahí está. Ya tenemos a los dos caudales de aquí. Por lo tanto, si se fijan en nuestro balance global, ya obtuvimos a quién más. A H. Ahí vamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué sugeriríamos? Vamos a hacer un balance ¿dónde? En el filtro puede ser. Sí, claro, en el filtro podría estar bien. ¿Sale? Balance en el filtro. Ok. El balance en el filtro nos dice que... ¿Quién me lo da? C es igual a E más G. ¿Sí? ¿Les parece que hagamos... Bueno, nos puede servir hacer otro balance? Como aquí filtro lo puse como filtro. Ahí está. ¿Les parece que hagamos otro balance de sólidos? Sí. Bueno, entonces vamos a tomar esto. Ya vamos avanzando en nuestra resolución. Entonces nos vamos al balance de sólidos. Ok, ahí estamos. Balance en el filtro. Y vamos a hacer un balance de sólidos. Balance de sólidos en el filtro. ¿Me pueden ayudar diciéndome cuál es el balancito? Sería CZC igual Ok, CZC a GZG igual a EZE. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. EZE más G ZG. Si se fijan, ZE, ¿cuánto vale? 0. Entonces nos queda que ZG es igual a CZG. ¿Okay? Entonces yo ya puedo decir que CZC es igual a GZG. Y puedo encontrar el caudal de quién. Yo conozco a quién. Conozco a G. Puedo encontrar a quién. A C. ¿Sale? Yo divido aquí. Y me da el valor. GZG sería 1960 por 0.5 entre ZC que es 0.2 nos da de 4900 kilogramos por hora. Esa es nuestra corriente de... Por lo tanto, vamos a copiar esto. Por lo tanto, puedo obtener el valor de... ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, E, yo ya sé que de mi E sería C menos G. C menos G. ¿Y cuánto nos daría? Sería 4900 menos 1960. Nos da el caudal de C, que sería 2940. Y ya, es más, yo ya sé aquí en E, perdón, yo ya sé de E, yo ya sé cuánto café estoy obteniendo. Si se fijan, estoy obteniendo 500 y de aquí estoy obteniendo 2940, pero si lo multiplico por la fracción, podré obtener el café que podría usar, incrementarlo. Ahorita lo hacemos al final. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Deténganme. Si me voy rápido, deténganme. No, todo bien. Todo Vale. bien. Ok, entonces si se fijan, aquí
Yo al hacer un balance acá en alrededor de la centrífuga me van a faltar datos, porque no sé las proporciones, pero puedo irme a un balance en el secador, ¿están de acuerdo? Entonces me voy a ir a hacer un balance al secador. Ok, vámonos al secador. Balance en el secador, secado por aspersión. Así se llama. Secado por aspersión. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el secador, supongamos que en I no tenemos el valor de Z y tenemos a Y. Entonces, ¿el balance se hace en base de las Y? Se hace con lo que puedas. ¿Sí? O sea, si te faltan datos, por ejemplo, aquí yo lo estoy haciendo con respecto a los sólidos solubles, porque sé que insolubles, porque sé que N no salen. Y también lo hice en el secador porque me ahorro trabajo. Tú puedes hacerlo con, por ejemplo, agua y hacer un sistema de ecuaciones y te va a dar el mismo resultado. Yo lo estoy identificando que digo, bueno, estoy eliminando una corriente porque no hay sólidos insolubles, me voy a ahorrar un sistema de ecuaciones. Pero si lo quieres hacer por sistema te va a dar lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Gracias. ¿Vale? Entonces, recuerden que nosotros como ingenieros, ¿qué es lo que queremos hacer siempre, chicos? Simplificarnos ¿qué? La vida. No complicárnosla. Entonces siempre vamos a tratar de hacerlo todo de la manera más fácil. Decía mi abuelita, el huevón trabaja doble, hasta cierto punto, porque el huevón inteligente sí trabaja menos. Y los ingenieros, ¿qué somos? Huevones inteligentes. Esa es nuestra idea, tratar de hacer lo menos, optimizar resultados con lo menos, ¿no? Entonces, sí tengan cuidado, porque pues vean dónde pueden ahorrarse trabajito, ¿no? Sí, no hay necesidad de trabajar de más. Para eso generamos tecnologías, para que tengamos más tiempo libre. Entonces, si se fijan, si yo lo hago solamente con sólidos, pues yo me puedo ahorrar tiempo. Ah, pero fíjense, aquí no he hecho el balance. ¿Quién me ayuda con el balance del secador? ¿Cuál sería el balance del secador? ¿Quién está entrando? D. Está saliendo P y F. Entonces ya tenemos nuestro balance en el secador, que vamos a agregar a nuestro apunte. Y vámonos. Ok, ahí está. Entonces podemos hacer un balance de qué. ¿De qué se les ocurre hacer el balance en el secador? A mí se me ocurre hacerlo. Tenemos el balance de sólidos solubles. Sólidos solubles. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un balance de sólidos solubles en el secador por aspersión. Aserción, órale, aspersión. Ok. Entonces fíjense, ¿quién me da el balance? Sólido soluble, ¿sería qué? DXD DXD, muy bien. es igual a PXP más FXF. Ok. ¿Y cuál se nos va a eliminar? El de XF. FXF, ¿sí? F, porque no tenemos sólidos solubles en F. Entonces esto se nos elimina. Fíjense qué fácil, o sea, realmente este problema está muy fácil. Su resolución es muy sencilla, chicos. Entonces yo puedo obtener que mi corriente, yo conozco D, P. Entonces mi corriente de D va a ser igual a ¿quién? Pues mi corriente de D va a ser igual a PXP entre ¿quién? Entre XD. Entonces esto yo ya sé que P vale 500 por 1, pues es 500 por 1 entre XD.35 nos da 1400. ¿Están de acuerdo? 500 entre .35 nos da la corriente de D será 1428.5714 kilogramos por hora. Si les da eso, si ven algún error, díganme. Entonces ya obtuvimos AD. Por lo tanto, podemos obtener el caudal de ¿quién? De F. F va a ser igual a ¿quién? Ya tenemos aquí el balance. F va a ser igual a D menos P. Esto sería menos 500. Estamos removiendo 1428.5714 menos 500.
estamos removiendo 928.5714 kilogramos por hora, en este caso de agua, ¿sí? Entonces yo puedo regresar a mi diagrama y meter los valores. F vale 928.5714. También ya tengo el valor de D. ¿Cuánto nos daba D, chicos? D es de 1428.5714. 1428.5714. Ya tenemos AD. Ok. Y también ya obteníamos a ellos. También ya tenemos a quién. A E y a C. El valor de E, de una vez lo anoto acá. El valor de E era de 2940 kilogramos por hora. Y el valor de, ¿cómo se llama? ¿De quién? De C era de 4900 kilogramos por hora. Ok, entonces ya tenemos, fíjense, regresamos a nuestro balance original, ¿no? Aquí, en el balance global, aquí ya tenemos, si se fijan, ya tenemos a E. ¿Sí o no? Ya tenemos a E. Ya tenemos a F. ¿Y cuál es ahora el único que nos falta? A y B. Pero igual nos regresamos al balance global, ¿les parece? Podríamos hacer un balance de quién? De sólidos solubles, ¿sí? Y obtener el caudal de quién? De B, ¿les parece? Entonces regresamos al balance. Fíjense, ya lo acabamos. Así de fácil. Entonces regresamos a nuestro balance global. Acá lo tenemos. Aquí está. El balance global. Vamos a hacer un balance de ¿qué? Balance de agua, ¿no? Balance global de agua. Esto está bien fácil porque pues solo tenemos que ver todo lo que tenemos. Entonces sería, pues van a ser una, ay, esto no. Sería, okay, insertar, ecuación, entonces sería A, B, P, F, E, H, I. Entonces voy a regresar acá, porque aquí ya tengo todos marcados, y vuelvo a hacer mi balance global. Lo podría hacer así, chicos, o sea, con esta parte nada más. Pero bueno, ya tenemos el global. Voy por mi balance global que lo tengo acá, donde ya tengo todos los indicativos de cuáles son los que conozco. Y entonces, este es mi balance global. Cualquier duda me detienen, ¿vale? Y si se fijan, si hacemos un balance de sólidos solubles, lo vuelvo a anotar, pero ya con todos los valores, si se fijan, ya conozco a todos. Entonces voy a hacer el balance, saco de acá, balance global de agua. Entonces el balance global de agua, pues ya lo sabemos, ¿no? Ahí lo tenemos. A, el agua es Y, A, YA, más B, YB, es igual a P, PP, más F, YF, más E, YE, más H, YH, más ¿quién? I, Y. Ok, veamos cuáles no tienen agua. Si se fijan, P y P, el producto no tiene agua. F, si es agua. Luego aquí,
aquí nos falta un valorcito, ¿no? Lo que sería Y. Me voy a ir a mi balance inicial para obtener los caudales. Aquí está. Ok, aquí ya tenemos a Y. Ahora voy a hacer un balance de sólidos en el balance de agua en el secador. Balance de agua en el secador. Entonces tomo este mismo y en lugar de Z es Y. G, YG. Aquí tenemos YG. Conocemos a G. Luego vamos a quitarle aquí las. Luego sería H, YH. Y Z, Y. Entonces, si se fijan, de aquí conocemos, pues conocemos G, YG. Si se dan cuenta, conocemos G, YG. Porque conocemos el caudal de G. Y ya conocemos a YG. Conocemos a H y a YH. Sí. Y conocemos a I. Por lo tanto, yo puedo conocer la fracción de Y. La fracción de Y no es otra cosa que GYG menos HYH entre I. Ok, yo ya tengo, voy a copiar esto para sacar el caudal, ¿no? Lo voy a poner acá rápidamente para saber cuál es. Entonces, Y sería GYG. Sabemos que G es 1960 por YG, que sería 0.325, menos H, yo sé que son 560 por 1, entre I, que son 1400. Entonces fíjense que nos da el caudal o la fracción de agua en la salida del secador. Ahí nos dijo, lo tienen que hacer por balance. Es 0.055. Y yo ya sé que todo debe de sumar 1. 1 menos menos 0.7 nos da la fracción de sólidos solubles o de café. Porque lo que quitó el secador, chicos, si se fijan, pues fue básicamente 0.245. Quitó básicamente ¿a quién? Pues el agua, ¿sí? Dejó el café con sólidos solubles y básicamente aumentó la proporción de sólidos solubles porque quitó agua. ¿Hasta aquí dudas? Entonces yo ya puedo seguir con mi conocimiento, yo ya sé. Déjenme, lo corrijo. Lo quito porque vamos a notar el que ya tiene todas las corrientes o los componentes. Y entonces pues ya lo metemos a nuestro apunte. Y si se fijan, pues ya tengo F, YF, YI, H, HYH, YI, EYM. Donde tengo EYE, si lo tengo, BYB, ahí está, y AYA, pues yo sé que vale 0. Entonces, si se fijan, realmente mi única incógnita acá, porque YB vale 1, mi única incógnita va a ser de, no es otra cosa, fíjense, y la lógica que tiene, el agua que entra en B va a ser el agua que sale en F, la que quitamos en el evaporador, más el agua que sale en el filtro, la que sacamos en el filtro, más el agua que sacamos en H, más el agua que sale aquí. Entonces ya nos da el caudal de B. El caudal de B sería, vamos a hacer FYF, 928.5714 por 1 más EYE 2940 por 0.65 más HYH más 560 por 1 más IYI 1400 por 0.055. Entonces nos da el agua que está entrando, que son 3476.5714 kilogramos por hora. Y por lo tanto, pues yo puedo saber el caudal de A. ¿Sale? Por lo tanto, A va a ser igual a ¿quién?
Bueno, esto lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién me dice a qué va a ser igual a? Va a ser igual a P más Ujú. F más E más H más I menos B. Muy bien, participación. Acuérdense de pedírmelo. Menos B. Entonces sería P. Ya sé que P es 500. Sale. Más. Ay, aquí lo puse en minúscula, perdón. Más F. Que yo ya sé que F es más 928.5714. Más E más H. E sería más 2940 más H 560 más I 1400 menos pues lo que acabo de calcular y nos da que la alimentación de café es de 2852. ¿Sí les dio eso? Verifíquenlo, chicos, para que no me vaya a equivocar porque lo estoy metiendo así como. Entonces nos dice el problema, nos pregunta, calcula las velocidades del 1 al 8, ya las calculamos. Si el líquido de salida de la prensa puede alimentarse al secador sin afectar el sabor del producto, ¿en qué porcentaje aumentará la velocidad de producción de café instantáneo? Entonces la velocidad de producción de café instantáneo, vámonos, la velocidad de producción de café instantáneo es de 500 kilogramos por hora. ¿Están de acuerdo? O sea, la velocidad de producción de café instantáneo es PXP. Vamos a poner PXP. Yo ya sé que PXP vale 500. Es lo que estoy produciendo. 500 kilogramos por hora. El otro lugar donde nosotros estamos obteniendo café es SNXE. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? No. Sí. EXE. Entonces, el café que yo estoy produciendo es EXE. Entonces sería E. Pero ya trae un sabor raro, ¿no? Por la prensa. Puede saber quemadito. Lo podríamos vender más baratito. Sería 2940. Sale EXE sería 2940 kilogramos por hora. 2940 kilogramos por hora. Por la fracción. Que recuerden, las fracciones sí tienen unidades. Las unidades que tenemos son las siguientes. La fracción de café soluble en E, o en lo que está saliendo del filtro, es de 0.35. ¿Qué unidades tenemos? 0.35 kilogramos de ¿quién? Kilogramos de X sobre kilogramos totales o kilogramos a secas. Entonces nos da la producción, la velocidad sería 2940. ¿Sale? Por 0.35 estamos obteniendo 1029 kilogramos por hora de café, que ya tiene un sabor alterado. ¿Cuánto se va a producir? Bueno, ¿cuánto sería el exceso? Si yo tengo que, puede hacer como una especie de regla de 3, ¿sí? Si yo tengo que 500, ¿sale? Le corresponden el 100%. ¿En cuánto aumentaría mi producción? Si le aumento 1029 kilogramos. Entonces nos quedaría que básicamente sería por 100 entre 500 aumentaría en un 205.8% nuestra producción. Y ya concluimos el problema. ¿Se fijan? Súper fácil.